las herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Vamos a hablar de la oración. De la oración se pueden escribir libros, ¿sí? Pero vamos a estar mirando algunas cosas simples, sencillas ahora, básicas, ¿sí? La oración tiene niveles en los cuales nosotros podemos profundizar. Hay niveles, es como todas las cosas, nivel básico, nivel intermedio y un nivel superior, un nivel avanzado. Bueno, nosotros tenemos que ir creciendo y primero tenemos que empezar con lo básico, ¿sí? Y hoy vamos a mirar cosas básicas. Yo le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 11, el verso 24. Gloria a Dios. Marcos capítulo 11, el verso 24, y también a los hermanos que estén viendo o van a ver este video más tarde, también si usted tiene una Biblia, búsquelo en su Biblia, ¿sí? Para que usted vea y tenga la oportunidad de comparar, de compartir, de ver, de analizar por usted mismo también lo que dice su Biblia. Gloria a Dios. Mateo 11, 24. Aparte, es una buena forma de testear lo que usted está escuchando. Si lo que usted está escuchando está errado o equivocado, nos escribe, nos dice. Entonces, amablemente le vamos a atender y le vamos a responder a su inquietud, su pregunta o su pedido de aclaración acerca de algún tema en particular. Vamos a estar hablando ahora, leyendo este verso, Marcos capítulo 11, verso 24. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así, gloria a Dios. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿cómo que dice? ¿Qué sigue? Creed, ¿sí? Que lo recibiréis y os vendrá. La palabra clave en este verso es creed, ¿sí? Creed. ¿Qué es creer? Creer es precisamente confiar, ¿verdad? Tener fe, es tener la seguridad de que lo que estamos, en este caso, pidiendo en oración, lo vamos a recibir. Amén. Creer es el ejercicio de la fe, el creer. La Biblia dice que la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces tenemos que creer. Cuando nosotros hacemos una oración, estamos totalmente seguros de que tenemos la respuesta a esa oración. Eso es fe. No dudamos. No le decimos a Dios, quizá tú quieras, Señor. Nosotros estamos seguros que Él quiere. Amén. La Biblia nos enseña que Dios quiere nuestro bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas fe y también salud y un buen testimonio en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere nuestra prosperidad, Dios quiere el aumento de nuestra fe, Dios quiere que vivamos saludables, sanos, y Dios quiere que nosotros tengamos un buen testimonio a través de nuestra vida. Amén. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos estas cosas que Dios quiere, las tenemos porque creemos que Dios nos las dio. Amén. Dios ya nos dio estas cosas. El problema es que muchas veces no nos percatamos, es decir, no nos damos cuenta de que contamos con estas cosas. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Entonces, si nosotros no vemos estas cosas en nuestra vida, no es porque Dios no las puso, Dios las dispuso para que nosotros las tengamos y las usemos. Pero si nosotros no queremos ver o no nos damos cuenta o no creemos que las tenemos, obviamente esas cosas no se van a manifestar. Amén. En la fe se manifiesta lo que se cree. ¿Qué se manifiesta en la fe? Lo que se cree. Lo que se cree. Lo creo, lo recibo, se manifiesta. ¿Sí? Surge, aparece. Vamos a leer otro verso, Juan capítulo 9, verso 31.
Gloria a Dios. Creo que Gaby lo está poniendo también, ¿verdad? Juan capítulo 9, verso 31, y dice: cuando yo me detengo en lo que estoy leyendo, usted dice la palabra que en su Biblia encuentra. Gloria a Dios. Juan capítulo 9, verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su... ¿Cómo? ¿Cómo? A ese oye. Entonces, aquí el Evangelio de Juan nos dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, fíjese, el pecador está separado de Dios, el que practica el pecado. Por lo tanto, Dios no tiene oídos para una persona, ¿verdad?, que es un pecador, a menos que se arrepienta. Cuando un pecador se arrepiente, entonces se abre el oído de Dios. Porque mientras no exista el arrepentimiento, entonces esa petición, ese deseo de esa persona no va a ser escuchada por el Creador. Esto lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Es bien claro lo que aquí el Evangelio de Juan nos dice. Lo repito, y sabemos que Dios, dice el apóstol Juan, y sabemos, para él era una garantía, era una seguridad, que no solamente él lo sabía, sino que incluía a otros, porque sabemos está en plural. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. ¿Alguna duda con eso? ¿Que Dios no oye a los pecadores? La Biblia lo dice, ¿verdad? No nos puede quedar duda. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, que para que Dios, ¿verdad?, escuche y nos responda, para que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo en oración, tenemos que hacer lo que su voluntad. No pretenda nadie que sin hacer la voluntad de Dios va a ser oído por Dios. Nadie puede esperar, sin hacer la voluntad de Dios, ser oído por Dios. Dios como que no escucha a quien no hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios con el pecador? Que se arrepienta de su pecado, que deje el pecado, que busque a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el pecador se arrepienta, confiesa su pecado, se aparta de él, entonces obviamente Dios está dispuesto a responder a esa oración, ¿sí?, a ese pecador arrepentido. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Primera carta del apóstol Juan 3, capítulo 3, verso 22. ¿Sí? Y usted me ayuda cuando yo me detengo. Y cualquiera cosa que, ¿cómo? Pidieres, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo? Mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Amén. O sea, cualquier cosa que pedimos, ¿sí?, la vamos a recibir de él. Esta palabra nos da garantía. No es que quizás Dios nos vaya a conceder lo que pedimos. Cuando nosotros pedimos algo y reunimos las condiciones, los requisitos para ser oídos por Dios, la vamos a recibir de él. Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Cualquier persona que guarda los mandamientos de Dios y pide a Dios, entonces va a ser oído y va a recibir respuesta de parte del Creador. Y hacemos las cosas que son agradables, ¿sí? Lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada más a Dios por sobre todas las cosas? Una pregunta. La fe. La fe. ¿Sí?
Entonces, lo que más agrada a Dios es la fe. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, ¿qué es agradar a algo, a alguien? Es hacerlo sentir bien, hacerlo sentir complacido. Y así se siente Dios cuando nosotros guardamos, hacemos los mandamientos, ¿sí? Nos portamos como es digno que se debe de portar una hija o un hijo de Dios. Si no, no podemos esperar nada de parte de Dios. Ah, no, pastor, pero yo conozco a alguien que igual oró y no estaba haciendo la voluntad de Dios y recibió. Bueno, Dios es soberano y hace como Él quiere, pero a veces, yo quiero decirle una cosa, que a veces no es la obra de Dios que reciben las personas. A ver, yo he visto muchísimos casos que gente que cree que recibió algo de Dios y no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de dónde proviene entonces? Del enemigo. Porque el enemigo es engañador. Hay muchas personas que yo he visto que han sido prosperados económicamente, por ejemplo, y no estaban haciendo la voluntad de Dios y pedían, ¿verdad?, la prosperidad a Dios, y llegó la prosperidad a sus vidas sin hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde cree que vino ese poder? ¿De dónde vino esa bendición, supuesta bendición? No de Dios, no de Dios. Seguro que no es de Dios, porque si no, la Escritura diría de otra manera. Viene de otra fuente. Amén. Para mantener a la persona en el engaño de que él puede vivir como le da la gana y recibir todas las cosas que él pide supuestamente a Dios. ¿Me explico? Esa es la trampa del enemigo con algunos de estos creyentes o supuestos creyentes que de repente usted conoce, porque sé que acá no hay ninguno de esos, ¿sí? Pero que usted conoce y usted ve que prosperan, que reciben bendiciones, que reciben esto y que reciben lo otro, y usted les conoce y sabe que son personas que no dan la talla delante de Dios, que no guardan los mandamientos de Dios, que viven como ellos les da la gana. Amén. Esas personas no van a recibir nada de parte de Dios por lo que le venimos leyendo. Entonces, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? De otra fuente de poder, la del enemigo, porque el diablo también tiene su cuota de poder. Yo he visto milagros que los brujos provocan, hermanos. Los que son brujos de verdad, ¿sí? No estoy hablando de los charlatanes que abundan de esos, pero tienen su cuota de poder. Yo he visto cómo ellos también utilizan las fuerzas del enemigo o el poder del enemigo para engañar a las personas. Y de hecho que lo consiguen. La idolatría, ¿de dónde viene? Todos sabemos lo que es la idolatría, ¿verdad? La idolatría es la constitución de una serie de creencias no basadas en el Creador, sino en las criaturas. La idolatría lleva a las personas a creer o a confiar en la criatura, en las cosas que se ven. La verdadera fe en Dios nos lleva a creer en lo que no se ve. A Dios no le vemos, pero creemos que la bendición viene de Él. Pero las personas necesitan, cuando están impregnadas de ese espíritu de idolatría, ¿sí?, necesitan ver algo. Una imagen, una estatua, una cruz, ¿sí? Necesitan hacer algo, una promesa, un sacrificio, hacer algo, ir para aquí, ir para allá, ¿cómo le dicen? Una manda.
¿Cómo? Amanda no, manda. Perdone mi ignorancia de algunas palabras. No tengo claro, ¿verdad?, cómo se dicen en otros países, en otras regiones. Pero las personas creen que haciendo ese tipo de prácticas que la Biblia no enseña, que son ajenas a la verdadera fe en Dios. Entonces reciben algo y ellos creen que lo reciben de parte de Dios, pero lo que están recibiendo no viene de Dios, porque viene de una fe falsa. ¿Me explico? Es lo mismo que lo que recibe de un brujo, ¿sí? Y eso trae las consecuencias, porque lo que se recibe del enemigo no es genuino, no es real. Es una ilusión. ¿Me explico? Lo único genuino, real y verdadero es lo que viene de Dios. Lo que se recibe del enemigo, así como llegó, se va a ir. Se fuma, se diluye, se pierde. Es temporal. ¿A cuántas personas no he visto recibir cosas del enemigo, infelices y contentas, pero de luego las encuentro tristes, angustiadas, amargadas? ¿Por qué? Perdieron lo que lo habían recibido y creían que lo había recibido de parte de Dios. No tienen la salud que ellos creían que Dios les había dado y no era de parte de Dios. Porque el diablo también, para engañar, puede provocar salud en algunas personas. Lo he visto muchísimas veces, hermano. Entonces, cuando las personas creen en esa falsedad, en esa mentira, entonces allí es donde Satanás cobra poder, su reino de tinieblas cobra poder sobre ellos y son manipulables, engañados y son mantenidos en ese sistema de esclavitud. ¿Sí? Bueno, entonces cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. O sea, lo que nos da garantía de que algo proviene de Dios en nuestra vida es cuando nosotros estamos bien con Dios. Si usted no está bien con Dios, usted puede pedir lo que quiera, pero nada va a recibir de parte de Dios. Es triste que yo tenga que hablar de esa manera, pero así lo dice la Biblia. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, guardar sus mandamientos, tener una visión clara de lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces, oramos con fe. Nuestras oraciones deben ser ofrecidas a Dios con una convicción genuina de que Dios existe. Cuando dudamos, somos como una ola en el mar. Usted ve la ola que se alza y crece, pero de repente disminuye y se termina en nada. Así es lo que provoca la duda en nosotros. De repente creemos de que vamos a recibir algo y tenemos una sensación de que tenemos una fe increíble, pero luego empieza a disminuir, así como una onda del mar, una ola del mar. Bueno, tenemos que orar con fe, ¿sí? Él nos escucha y responderá nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. No es que nosotros vamos a pedir lo que nos viene en gana pedir. Amén. Oh Señor, yo quisiera una casa nueva, grande, con alberca, hasta que tenga un gran parque, ¿sí? Yo quisiera doble garage para poner una Ferrari ahí adentro. Yo quisiera tener un mini campo de golf en mi propiedad. Yo quisiera tener muchos entretenimientos, diversiones para mis hijos, para que ellos jueguen
Allí parecen todas cosas buenas, bonitas, cosas que cualquier corazón humano desearía, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Será eso la voluntad de Dios? Que nosotros tengamos el carro del año que queremos, que tengamos la propiedad que queremos, y porque ahora estamos escuchando que Dios va a responder nuestras oraciones, y si nosotros creemos, entonces lo vamos a recibir y punto, y ya. Que Dios no se puede desdecir de sus palabras ni sus promesas, que Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta, y muchos creen de que porque Dios no es así, entonces está comprometido a Dios a darle lo que le da la gana a esa persona, a ese creyente. ¿Me explico? Pero no pasa así. Repito que si se recibe eso, ¿de dónde viene? De otra fuente. De otra fuente. Porque tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahora viene la lógica pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar saber. Es parte de nuestro trabajo. La oración no es solamente ir y pedir a diestra y a siniestra. La oración es empaparnos de Dios para conocer cuál es su voluntad. Estar en la presencia de Dios, abrir el oído, mantener la vista espiritual apta para ver lo que Dios preparó para nosotros. Esa es la oración que usted puede hacer y tener la seguridad de que si usted vio y oyó que Dios tenía eso para usted, usted lo va a recibir. Amén. Si no, nadie se haga ilusiones. En su misericordia, a veces Dios nos da cosas a pesar de nuestra ignorancia de estas cosas. ¿Sí? Ignoramos un montón de cosas, pero Dios tiene misericordia de nosotros y lo que Él ha preparado para nosotros no lo puede retener más y lo suelta, nos lo da. Amén. Y a veces Él está esperando, siempre está esperando que nosotros nos conectemos bien con Él, que nosotros veamos. Eso es la fe. Certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. No lo vemos físicamente, pero lo vemos con los ojos de la fe. Por eso tenemos que procurar ver primero antes de pedir. Amén. Ver. Ver. Muchas cosas a mí han pasado de que por misericordia de Dios las pude ver. Indefectiblemente se manifestaron. Porque las vi y las pedí. Automáticamente que vi, actué en fe. Cuando uno ve que Dios preparó algo específico para usted, actúe en fe. Eso quiere decir, hable como tiene que hablar. Si usted ve que Dios ya obró y para darle algo específico, manéjese, hable como que ya lo tiene. No diga algún día lo recibiré. Lo tengo. Amén. Lo tengo. ¿Y cómo usted está seguro que lo tiene? Si yo no veo nada que tiene. Usted no ve, pero yo ya vi. Amén. ¿Y cómo vio? Orando. Eso no puede ser. Pero déjelo que se burle, pero donde usted aparezca con la bendición que Dios le dio, va a ser un testimonio poderoso para esa persona. Amén. Porque no va a ser para que nosotros lo provoquemos, va a ser para un testimonio que lo lleve a creer a Él también, porque para eso Dios a veces reparte sus bendiciones, para que el mundo vea cómo Él trata a sus hijos. Amén. El mundo tiene que ver quiénes somos
los hijos de Dios. Cómo nuestro Padre Celestial nos tiene. Cómo vivimos. Cómo hablamos. Cómo nos manejamos. Y cuando el mundo vea cómo nosotros actuamos en fe y vea que sí Dios obró en nuestra vida y sí manifestó aquello que nosotros reclamamos y pedimos como hijos de Él, entonces van a creer ellos también. Amén. Ese es un testimonio poderoso. ¿Cuándo cree un paralítico que Dios lo quiere o ya lo sanó? Lo cree cuando ve a otro caminando. Si lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo si Dios no hace excepción de personas? Lo creo. Está para mí. ¿Usted cree que Dios, como nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros andemos mal, chuecos, enfermos? ¿Sí me explico con lo de chueco? No sé. Arruinados, en la miseria. ¿Usted quiere usted para alguno de sus hijos que anden en la miseria? ¿Quiere que alguno de sus hijos anden enfermo? ¿Quiere que alguno de sus hijos ande en la mala vida? No, nadie quiere eso para sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre amoroso, no va a querer que nosotros, sus hijos, vivamos bien? Y el mundo ve eso, hermano. Y cuando ve eso, dice, sí, Dios existe. Lo creo porque veo esa persona cómo cambió. No solo cambió en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de vivir, ahora es otra persona correcta, decente y bendecida. Amén. Crea eso, hermano, porque Dios quiere lo mejor para usted. Si usted guarda los mandamientos de Dios, actúa haciendo la voluntad de Dios, crea que la bendición de Dios está sobre usted. Amén. Entonces, tenemos que vivir esforzándonos por obedecer. Si nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener las peticiones que nosotros hemos hecho. Esto no quiere decir que somos perfectos o que vamos a alcanzar perfección. Le voy a dar algún ejemplo. Abraham era perfecto para recibir la promesa de que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No. Isaac era perfecto. Jacob era perfecto. Mire Jacob. Algunas veces hemos hablado de él. Engañador, suplantador. ¿Era perfecto Jacob? No. Pero sabía buscar a Dios. Amén. Y Dios lo cambió. Porque hizo de Jacob, por ejemplo, dentro de tantos otros personajes que podríamos hablar, hizo de Jacob lo que Dios había planeado para Jacob. Y le cambió el nombre. ¿Cómo se llamó luego Jacob? Israel, príncipe de Dios. Había nacido suplantador, engañador, tramposito, pero llegó el momento de Dios en donde lo cambió. Amén. Así que si usted es tramposito, engañador, no pierda la esperanza. Amén. Entonces, el tema es, no perdamos la esperanza porque Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Quiere usted que sus hijos sean tramposos, mentirosos, engañadores? No, nadie quiere eso para sus hijos. Nuestro Dios no lo quiere, nunca lo planeó así. Amén. Dios nunca planeó ese estilo de vida para alguno de sus hijos. ¿Sabe quién planeó esa vida miserable, de derrota, de angustia, de incertidumbre? ¿Quién pudo haber sido?
¿Eh? El enemigo. Exacto. Porque Dios no. Pero claro, Dios respeta las decisiones que tomamos. Y cuando bajo el poder del enemigo le dimos la espalda a Dios, entonces recibimos la cosecha de lo que sembramos. Porque vamos a cosechar lo que sembramos. Si usted sembró peras, semilla de pera, no vaya a creer que va a surgir un árbol de manzana. Van a salir peras. Amén. Un peral con su fruto, sus peras, no va a salir otra cosa. Si usted sembró viento, ¿qué cree que va a cosechar? ¿Cómo dice el dicho en el mundo? Tempestades. El que siembra viento recoge tempestades. El que siembra mentira, ¿qué va a recibir? Mentiras. Abundancia de mentiras. Los mentirosos van a recibir abundancia de mentiras. ¿Sí? Los que siembran la rebelión, la rebeldía, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a recibir? Eso mismo. Los que siembran la idolatría van a ser angustiados más y más por la idolatría. Van a recibir su cosecha. Los que siembran la fornicación, el adulterio, ¿qué cree que van a recibir? La justa retribución para sus pecados. Amén. El que roba, ¿qué cree que va a recibir? Robo, hurto, va a ser decepcionado en la vida, va a sufrir, a menos que se arrepienta y busque con sinceridad al Señor. Amén. Esa es la ley de las cosas. Esto no es que vivo como quiero y entonces sí, Dios va a estar dispuesto a bendecirme siempre que a mí me da la gana. No, Señor, no es así. Lamento decirle, si hay alguno, aquí no hay ninguno, ellos todos entienden bien esto, pero si usted está viendo ahí, quizás usted no entendió esto. Si usted no vive en la voluntad de Dios, no pretenda recibir nada, pero nada de Dios. Amén. Yo tengo que decirle la verdad. Entonces, hay escrituras que nos muestran que Dios se niega a escuchar las oraciones de aquellos que viven en oposición a sus caminos. Bueno, la hora ha pasado. Voy a leer solamente algún versículo. Salmo 66, 18. ¿Alguno que me lo lea? Hay varios versículos. Luego vamos a continuar con esto. Salmo 66, verso 18. ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. ¿Qué dice acá el salmista? Dios, el Señor, no me habría escuchado. Porque Él no va a responder a un corazón cargado de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, impiedad. Y de eso están cargados los corazones de los hombres, de iniquidad. Solo viven pensando en el mal. Solo viven pensando en cómo dañar al prójimo, cómo mentir, cómo lastimar. Viven cómo estar defraudando a los demás, cómo sacar ventaja mejor, ¿sí? Cómo practicar el adulterio o la fornicación y salir ileso o ilesa. Así viven pensando los corazones llenos de iniquidad. Creen que, bueno, sus actos, sus depravaciones, sus corrupciones van a pasar al olvido. Creen que Dios no está viendo. Creen que Dios hace la vista gordo con ellos.
vista gorda con ellos por el motivo de que de repente, de vez en cuando van a una reunión de iglesia, hacen una oración, pegan un salto, gritan a gloria a Dios y aleluya, y creen que eso va a borrar los pecados. Esas cosas no borran pecados. Creen que ahora me arrepiento y entonces mis pecados son borrados. Tampoco el arrepentimiento borra el pecado. El arrepentimiento es bueno para reconocer el pecado, pero lo único que puede borrar el pecado, ¿qué es? La sangre de Cristo. Amén. Entonces esa sangre ha sido derramada para limpiar mis pecados, pero no para que yo me vuelva a enchastrar, embarrar, ensuciar nuevamente en el pecado. A que viva una vida de depravación, una vida doble. ¿Sí me explico con lo de la vida doble? El domingo en la iglesia muy feliz, ¿sí? Pero luego con un corazón lleno de iniquidad, una mente llena de perversión. Así es el corazón engañoso del ser humano. Y creen que le van a arrebatar una bendición a Dios viviendo de esa manera. Imposible. Si hay algo imposible para Dios es precisamente hacer esas cosas con un corazón que no se ha arrepentido, que no hace su voluntad y no se ha apartado del mal. Amén. Claro, todos hemos pecado, pero nos arrepentimos y tenemos que dejar de pecar, apartarnos del mal. Si no, Dios no va a inclinar su oído a nuestras oraciones. Más bien, hay alguien que va a estar oyendo lo que pedimos en esa condición, los demonios. Y los demonios dan cosas. ¿Sí me explico? Porque cuando Dios no oye, escuche esto, cuando Dios no oye, el diablo oye. Y él quiere perpetuar su dominio sobre las almas llenas de pecado. Él quiere someter, él quiere esclavizar más. Y entonces él va a dar respuesta a esa oración nacida de un corazón sucio, manchado, contaminado por el pecado. Y obviamente que esa respuesta no va a venir nunca de Dios, viene del enemigo. Vamos a leer otro verso, Proverbios capítulo 1, verso 28 y 29. Proverbios capítulo 1, verso 28 y 29. Si lo tiene, por favor, léalo, son 2 versos. Proverbios 1, 28 al 29. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Me llamarán y no, como David, no responderé. Se van a degañitar llamando a Dios, pero Él no va a responder. ¿Por qué? Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Aborrecieron la sabiduría. Aborrecer la sabiduría es aborrecer a Dios. Dios es la sabiduría. Él es la fuente de toda la sabiduría. El que aborrece la sabiduría divina aborrece a Dios. Y Dios no va a oír, no va a responder, aunque grite, clame. Porque mientras se mantenga con un corazón no arrepentido, un corazón limpio, de verdad, no va a oír. Vamos a leer otro verso. Proverbios capítulo 28 y verso 9. Proverbios 28, 9.
Interesante el libro de los Proverbios. Hay muchos versículos que hablan de estas cosas, de otras cosas. Leerlo nos acerca mucho más a la sabiduría. Vamos a leer Proverbios 28:9. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios. Entonces, dice, su oración es ¿cómo? Abominable. La aborrece Dios esa oración. No le gusta. Porque es abominable, Él no la escucha. No la recibe. Puede estar día y noche orando, creyendo que Dios va a responder a su oración, pero no. ¿Por qué? Porque apartó su oído de oír la ley. No le gusta oír la ley. ¿Qué significa eso de oír la ley? Significa que no le gustan los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios. En otras palabras, aborrece el carácter de Dios. Porque la ley refleja el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Es santo. Él es un Dios santo. Él aborrece el pecado. Él aborrece la maldad. Por eso Él no puede congraciarse nunca con una persona que no quiere oír su ley. Porque alguien que no quiere oír la ley de Dios es alguien que no quiere saber realmente de Dios. ¿Me explico? No lo quiere a Dios en su vida. Pero esa persona no quiere a Dios en su vida, pero quiere sus beneficios. ¿Conoce a alguien así? No lo quiere a Dios en su vida, porque no quiere ni obedecer, ni tampoco quiere oír, se disgusta. Otra vez lo mismo. Otra vez que Dios no oye la oración del pecador. Otra vez ese pastor, ese predicador diciendo la misma cosa. Claro, y va a seguir diciéndolo siempre. Siempre que se necesite decirse, lo va a decir. Porque si no, no sería fiel a su llamado. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, qué importante es no solo oír la ley, sino hacerla, practicarla. Porque cuando usted oye algo, no es para oírle y decir, qué cosa interesante, bonita, es para vivirlo. Amén. Vamos a leer otro verso más, a ver si podemos terminar de leer los versos que tengo. Proverbios 21:13, a ver qué dice. Proverbios 21:13. El que cierra al del pobre, también él clamará y no será oído. ¡Wow! Aquí ya cambia, ¿no? El plano. El que cierra el oído al clamor del pobre. Quiere decir que el pobre, fíjese, es pobre pero tiene poder. ¿Lo ve? Es pobre, muy pobre, pero tiene su cuota de poder. ¿Cuál es su poder? Él también clamará, dice, y no será oído. ¿Sí? También él clamará y no será oído. Entonces, cuando nosotros no oímos la necesidad de los demás, quiere decir de que también nosotros nos exponemos, ¿verdad?, a una retribución, a esa negación de la realidad de los demás. No me importan los pobres. Quizás usted tenga razón y usted diga en muchos aspectos, bueno, es pobre porque quiere. ¿Verdad que alguna vez se piensa así? Hay gente pobre porque quiere, porque no quiere trabajar, no le echa ganas.
No sabemos, nosotros no podemos transformarnos en jueces de las personas. ¿Por qué son pobres? No lo sabemos. Puede que tengamos razón. Es pobre porque no quiere él trabajar, pero a lo mejor es pobre porque Dios permite que sea así, porque no es una hija, un hijo de Dios, para darnos la oportunidad a nosotros de bendecirlo. Amén. Dios quiere que nuestra fe crezca, que nuestro corazón se pula. Un día el Señor le dijo a su alrededor, al grupo, especialmente a alguien, le dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? Cuando aquella mujer rompió el vaso de alabastro y ungió los pies del Señor con un perfume carísimo. Y alguien pensó, ¿sí? Dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? ¿No era mejor esto venderlo y darlo a los pobres? Yo que es muy humano pensar de esa manera. ¿Por qué ungir los pies de este señor? ¿Tan caro ese perfume? Si se vendía, ¿cuántos pobres hay por la calle? No tienen que comer. Sin embargo, el Señor, ¿qué dijo? Esta mujer ha hecho una buena obra, porque le había ungido los pies a él. A los pobres ustedes siempre los tendrán. Amén. Siempre, hasta que el Señor venga, van a existir pobres. La razón para que nos demos cuenta que siempre van a estar ahí, pero nuestra adoración primaria, nuestro servicio primario, no son los pobres, es el Señor, luego los pobres. Siempre los tendremos. Amén. Sí lo vemos. Vamos a leer un verso más. Isaías 59:2. Isaías 59:2. ¿Qué dice? Tenía los textos buenos pero no nos da el tiempo. Isaías 59:2. Está aquí, ok. Pero, a ver, léalo por favor. Bueno, lo que venimos explicando. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es curioso esto, me detengo a mirar esto. Vuestras iniquidades, habla en plural aquí el texto. No le está hablando a alguien personalmente, a alguien en particular. Como que está hablando a un grupo, como que está hablando a una iglesia. Amén. Pero dice, vuestras iniquidades. El profeta Isaías menciona, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A veces no recibimos las cosas que pedimos porque hay iniquidad. Amén. Eso provoca división. Es que Dios no se puede mezclar con lo pecaminoso. En el cielo no va a entrar nada de pecado. Si usted alberga ideas pecaminosas en su cabeza, haga de cuenta que nunca su cabeza va a entrar en el cielo. Amén. No va a entrar. Entonces, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye cuando hay pecado no confesado, pecado del cual no se ha arrepentido, pecado del cual no se ha apartado. Esto es cosa seria, hermano querido. Amén. El evangelio es serio.
No es como lo pintan algunos. Ya, vive como quieras, haz lo que quieras. Este es serio. Cuando tú disiernes que hay algo raro en tu vida que está teñido de pecado, alerta. Cuando alguien no sabe, no sabe. Pero cuando sabe, cuidado. Amén. No sé si me explico con esto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El último que vamos a leer, y ya la pasó la hora, pero vamos a leer este. Juan capítulo 9, verso 31. ¿Sí? Juan 9, verso 31. Si alguien lo puede leer. Es el que habíamos leído, sí, de entrada. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Sabemos que si alguno, Dios no oye a los pecadores. Ya lo hemos analizado ese verso y podríamos analizar muchísimos versículos más. Porque la Biblia, hermano querido, está impregnada del carácter de Dios. La palabra de Dios es pura, santa y verdadera. Eso significa que esa palabra es santa, pura, verdadera, y que esa palabra está impregnada de Dios porque es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios. Y cuando la recibimos, se nos mete algo santo dentro. Amén. Qué tremendo que algo santo de Dios entre en pecadores. Qué maravilla de la gracia divina. Que algo tan inmaculado, tan santo, tan puro, tan limpio, entre en alguien pecador, como yo, como muchos de nosotros. Pero sin embargo, cuando entró eso santo, la luz brilló, resplandeció y pudimos ver nuestras miserias, pudimos ver nuestro pecado, pudimos darnos cuenta de que estábamos perdidos. E inmediatamente que eso sucedió, la luz brilló más. Y el Espíritu Santo nos mostró la cruz, nos mostró a Jesús. El Espíritu Santo nos convenció de que Él murió por nosotros. El Espíritu Santo nos mostró que esa sangre que Él derramó en la cruz, la derramó para limpiar nuestros pecados. El Espíritu Santo nos mostró el camino. El Espíritu Santo nos sostuvo y nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Amén. Porque hay algo santo dentro de nosotros. ¿Cómo no hacer todo lo que esté a nuestro alcance para despojarnos de esa maldad? Para sacarnos de encima esa miseria que a veces surge en nuestra mente, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. ¿Cómo no despojarnos de los deseos inmundos de la carne? Amén. ¿Cómo no decirle, Señor, me arrepiento, ayúdame porque yo no puedo, pero tú sí puedes? Amén. A ese corazón contrito y humillado es el que Dios escucha. A partir de ahí comienzan las buenas oraciones. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. En la próxima hablamos de los buenos ejemplos que nos da la Escritura. Cómo
Dios va obrando en nuestra vida. Y que nos va a permitir identificarnos con alguno de esos buenos ejemplos para estimularnos y alentarnos a seguir buscando más del Señor. Pero recuerde usted siempre esto: lo que está escrito, está ahí, nadie lo puede borrar, no va a cambiar. Aunque alguno dice, voy a arrancar esa hoja, la puede arrancar, pero vaya donde vaya y se encuentre con otra Biblia y abra en ese lugar, va a aparecer lo mismo siempre. No solamente en la Biblia va a estar grabado en la mente y en el corazón de aquel que no quiere oír la ley de Dios, que no quiere oír la palabra de Dios, porque el que escuchó la palabra no tiene excusa. El apóstol Pablo dijo, el evangelio de Jesucristo es olor, para muchos es olor de vida para vida, y para otros olor de muerte para muerte. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que muchos escuchan la palabra de Dios, la reciben, se arrepientan, cambian, es olor de vida para vida. Pero otros escuchan también, pero no se arrepienten, no quieren. Le dan la espalda a Dios. Entonces, esa palabra del evangelio es muerte para muerte, olor de muerte para muerte. Y en definitiva, el haber solo escuchado los condena. Porque el día del juicio llega, hermanos. Amén. El día del juicio llega. El hombre quiere evadir eso, quiere sacárselo de la cabeza, pero no se puede. No se puede. Llega, nos va a llegar para todos. El ser humano va a ser juzgado por sus actos. Dios no va a juzgar a todas las criaturas. Los animales no tienen raciocinio. Los animales no tienen espíritu, pero los seres humanos sí. Pueden razonar, pensar y pueden arrepentirse. Los animales no. Por eso Dios va a juzgar al ser humano. Y va a ser aplicado todo el peso de la ley. No hay escape. Amén. Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Gracias, Señor, porque lo hemos escuchado y lo hemos olido. Olor de vida para vida. Gracias por darnos un corazón, Señor, arrepentido. Vamos a orar. Padre de gloria, Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendice, Señor, a cada hermana, a cada hermano, Señor, y también a aquellos que están viendo el video, lo han visto, lo van a ver, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestras oraciones no caen en saco roto cuando nuestro corazón está sintonizado con el suyo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas para ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor, para declarar tus maravillas y tus grandezas y que el mundo vea quiénes somos, Señor, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos queridos.